Hoy empieza la sección Wikimeteórico y como comentaba al principio, voy a llevaros al Antiguo Egipto y vamos a ver qué tiene que ver el Antiguo Egipto con los meteoritos y qué aprendemos de algunas cosas que pasaban allí. Bueno, pues me voy a centrar en este señor que aparece aquí. Aquí estoy poniendo una serie de imágenes que los que sigáis el programa por YouTube vais a poder ver. Esta es la máscara de un faraón, de Tutankamón, y Tutankamón tiene relación con varias cuestiones relacionadas con el mundo de los meteoritos que iremos tratando aquí en esta sección. Y hoy concretamente os voy a hablar de algo que no es un meteorito, pero sí guarda relación con ellos, que es esto que tenéis aquí, que se llama el cristal de Libia. El cristal de Libia son piezas estas que hay aquí que están en mi colección particular. Pues el cristal de Libia es un objeto muy curioso que en el Antiguo Egipto se usaba como joya, se usaba como piedra preciosa. Voy a quitarme yo un momento de la pantalla para que lo veáis mejor. Esta es una de las piezas de mi colección, como decía, y el cristal de Libia es arena de sílice vitrificada. Esta arena de sílice vitrificada tiene un origen relacionado con los meteoritos, aunque no se conoce todavía muy bien cómo llegó a formarse. Hay diversas hipótesis. No es un material que haya llegado de fuera, de nuestro planeta. Esto es arena del desierto del Sáhara convertida en vidrio, pero sí es un material que se formó hace unos 29 millones de años, hace ya mucho tiempo, como consecuencia de la entrada en la atmósfera terrestre de un objeto que iba en rumbo de colisión con la Tierra. Y lo que no se sabe, ahí es donde está la controversia, es si el objeto llegó a impactar contra el suelo del desierto generando un cráter, o bien estalló en el aire y fue el calor que se desprendió cuando se produjo la explosión del objeto en el aire la que fundió parte de la arena del desierto. Lo cierto es que hay una gran extensión en el desierto del Sáhara que está entre Libia y el suroeste de Egipto, donde en el año 1933 se descubrieron, digamos, muchísimas piezas de este material que, por supuesto, cuando digo descubrieron, digo que descubrieron los europeos, porque esto en el Antiguo Egipto pues ya se conocía y Tutankamón, por ejemplo, pues estamos hablando de en torno al 1300 antes de Cristo. Bueno, pues cuando se descubrieron estos materiales, cuando se descubrió esta arena vitrificada, se especuló con que pudo deberse al impacto contra el suelo del desierto de alguna roca, de algún asteroide, de algún cometa, y que ese impacto fundió la arena del desierto, pero lo que extrañaba es que no había ningún cráter en la zona. No había restos de ningún cráter, no había nada por allí. Y entonces otros científicos especularon con que el objeto que entró en la atmósfera terrestre era un cometa, no era un asteroide, sino un cometa, que ese cometa no consiguió alcanzar el suelo, no consiguió impactar contra el suelo, pero al estallar próximo al suelo, la onda de choque que generó esa explosión del objeto y el calor que se desprendió en esa explosión fundió gran parte de la arena del desierto. En el año 2019 se descubrieron algunas afloraciones rocosas en la zona que dieron que pensar porque parecían ser los restos de un posible cráter de impacto relacionado con estos materiales. Es decir, que todavía hoy en día no queda claro si se produjo el impacto contra el suelo o lo que se produjo fue la explosión en la atmósfera terrestre. Lo que está claro es que es un material que procede de un proceso relacionado con objetos del sistema solar que han entrado en nuestra atmósfera y han dado lugar pues, a la formación de este material vitrificado. Aquí tenéis algunas imágenes en detalle donde se ve cómo está el material erosionado en superficie.
Se ven restos de la arena del desierto también aquí. Los cambios de coloración que veis se deben a la iluminación, no tienen absolutamente nada que ver con distintas composiciones en el material ni nada por el estilo. Y como comentaba antes, pues esto en Egipto se utilizaba como piedra preciosa, se utilizaba en joyería y aquí podéis ver este colgante, que es un colgante que tenía Tutankamón, y en ese colgante en el centro aparece una pieza que es un escarabajo pulido hecho de cristal de Libia, que por cierto también tengo una reproducción en mi colección, no del colgante, sino solamente del escarabajo. Eso no os lo he traído, pero sí os he traído aquí, no se ve muy bien por la iluminación el color, pero esta es una de las piezas que tengo de este cristal de Libia. Es la misma de la foto que os he puesto antes. Bien, este era un objeto ceremonial, era un objeto que se utilizaba en ceremonias donde intervenía el faraón. Aquí lo tenéis en más detalle, de nuevo me voy a quitar yo de la pantalla. Y es un objeto pues, que hoy en día ya no se utiliza como piedra preciosa, eso se hacía en el Antiguo Egipto, y ahora ha quedado simplemente como un mero objeto de coleccionista y como una curiosidad relacionada con el mundo de los meteoritos y cuyo origen todavía no está muy claro. Se cree que en cualquier caso lo que ocurrió fue que se produjo la fusión, ya sea por el impacto o por el calor que se desprendió en la explosión en la atmósfera, pues se produjo la fusión de una capa de material arenoso del desierto muy grande, estamos hablando de muchos kilómetros cuadrados, y que ese material quedó enterrado posteriormente en la arena. Con el paso del tiempo, esa capa de arena que lo cubría fue erosionándose, fue desapareciendo, y finalmente se fragmentó en trozos que pueden llegar a tener incluso 5 kilos de masa, se han llegado a encontrar, y empezaron pues a desperdigarse un poco por la zona en la que teóricamente ocurrió o bien el impacto o bien esa explosión atmosférica. Y como digo, la última noticia que hay es que en el 2019 se detectó esa floración de rocas que parece que son rocas que sufrieron un impacto muy potente compatible con la colisión sobre la superficie terrestre de un objeto que pudo ser el que generó este cristal de Libia. Y eso era básicamente lo que os quería contar. Fijaos cómo el mundo de los meteoritos pues, ha tenido una influencia grande en la antigüedad. Yo os iré contando distintas cosas relacionadas con este tema y concretamente pues, en el Antiguo Egipto dio lugar a objetos que se utilizaban pues, como objetos ceremoniales, como este caso del collar de Tutankamón. Muy interesante, José María. Y bueno, es una joya, la joya de la corona. Bueno, de la corona, más que de la corona. El emperador era más que un rey. Pero te iba a preguntar, ¿sigue teniendo un valor importante, no digo ya a nivel de joya, pero a nivel de valor para coleccionistas de meteoritos, esta joya o como la queramos llamar? Sí, tiene mucha importancia porque o sea, desde el punto de vista económico no es gran cosa. Desde el punto de vista científico, sí. Y desde el punto de vista de tenerlo en una colección relacionada con meteoritos, es un objeto tremendamente curioso. Es un objeto en el que además, aunque no se vea a simple vista, pues hay atrapadas burbujas de aire que quedaron ahí en este material fundido, en esta arena fundida, en el momento de la formación de esta capa de óxido de silicio que se fundió y bueno, que quedó como testimonio en la arena del desierto de un impacto importante que se produjo contra nuestro planeta. Y también nos enseña que nuestro planeta en lo que tiene que ver con cráteres de impacto muchas veces nos lo pone muy difícil a los científicos porque con la tectónica de placas, la erosión, la acción de seres vivos y demás,
muchos de estos cráteres han ido desapareciendo y a veces es un verdadero rompecabezas intentar localizarlos o intentar identificar algún resto. Entonces, desde ese punto de vista, se trata de un material tremendamente curioso y que desde el punto de vista científico tiene mucho valor. Claro, y esto incluso más porque no dejaron ni siquiera cráter de impacto, ¿no? O sea, es más complicado todavía. Claro, el cráter de impacto es que no se sabe si no se llegó a formar porque fue una explosión atmosférica, si se formó y quedó enterrado y todavía no se ha descubierto, o si se formó, quedó enterrado, luego se desenterró y quedó totalmente erosionado. Esa es una gran incógnita que hay en torno a este tema. De hecho, hace muy poquitos años se descubrió, por ejemplo, en la Antártida, un cráter de impacto, con todo el tema del calentamiento global y demás, que se están produciendo deshielos, pues se empezó a vislumbrar que había habido ahí un cráter de impacto que hasta hace muy poquito no se conocía, sigue enterrado en el hielo, pero ya se consiguió identificar que estaba bajo esa capa de hielo antártico. Entonces, no sabemos exactamente qué ha ocurrido con este cráter, si sigue ahí o no sigue ahí, en caso de que el cráter en sí llegase a formarse. Claro. Te iba a comentar, la hipótesis esta entonces de que fuera una explosión aérea es similar a una también de las hipótesis de Tunguska, ¿no? Efectivamente, sí. O sea, que sea un cometa que no llegó al suelo, sino que hizo una explosión aérea enorme, porque en Tunguska la lió parda, digamos, ¿no? Kilómetros y kilómetros de coníferas aplastadas, ¿no? Efectivamente, o fue un objeto que tuvo más envergadura que el de Tunguska, o bien fue un objeto que consiguió penetrar más en la atmósfera y estallar más próximo al suelo. Es que esa es una cosa que llama mucho la atención, porque cuando le dices a la gente, bueno, tal impacto de una roca contra el suelo, o la explosión de Tunguska o la explosión de Chelyabinsk equivalió a no sé cuántas miles o millones de veces la bomba de Hiroshima. Y dice la gente, pero vamos a ver, que lo de Hiroshima montó lo que montó en el suelo y lo de Chelyabinsk, que fue varios órdenes de magnitud más potente, pues provocara 1000 heridos nada más, ¿eso cómo se come? Bueno, pues se come porque lo de Hiroshima, la bomba atómica, estalló muy próxima al suelo, se hizo así con toda la mala leche, como sabemos, pero una explosión a 20 kilómetros de altitud, como ocurrió en Chelyabinsk, por ejemplo, en Siberia, pues con la ley del cuadrado de la distancia hace que toda esa energía se vaya disipando y que lo que llega al suelo pues sea simplemente una fracción mucho menor que la energía que inicialmente ha intervenido o se ha desprendido en esa explosión. Entonces, la altura a la que se produce esa explosión aérea tiene aquí juega un papel fundamental. Y es un material que solo se encuentra, digamos, en el imperio del faraón, en la zona de Egipto, Libia y tal, no se encuentra en ningún otro lugar en la Tierra, es decir, es algo que se ha ocurrido allí y no hay vestigios de que en otros sitios lo porque podamos desierto hay más en la Tierra, claro, para formar ese... Porque hubiera... Hay un montón de arena por ahí. Bueno, y se investiga mucho en el Sahara y en otros muchos sitios, ¿no?, que están más alejadas a lo mejor de unas zonas o de otras, o en otros desiertos, en otros continentes, y bueno, saber si... o que los egipcios buscaban este tipo de material y por eso se ha encontrado, ¿no?, el tema. El material estaba en superficie. Seguro que hay mucho enterrado, pero el material estaba en superficie, entonces lo encontraban sin gran dificultad. Este material en concreto, este vidrio en concreto, solo se ha encontrado en esa zona, pero ya iré comentando en otros programas que hay otros materiales similares, que algunos son materiales con una mayor belleza, que se han usado también como joyas, se han usado como piedras preciosas, y otros que simplemente como curiosidad científica quedan muy bien, porque la verdad es que, pobrecitos míos, muy agraciados estéticamente no es que sean, pero guardan relación con procesos similares de impactos contra el suelo, de grandes rocas que han abierto cráteres y que incluso han lanzado materiales de la superficie a altas capas de la atmósfera o incluso al espacio y luego han caído. Pero como digo, este tipo concretamente solo se ha encontrado en la zona de Libia y Egipto. Pues muy bien.
Pues lo dicho, muchísimas gracias por empezar esta sección. Te esperamos en tu próximo capítulo, que bueno, ya nos adelantarás cuándo será y que lo anunciaremos naturalmente en Un Punto Azul. Y agradecerte enormemente el que en este modesto programa, Un Punto Azul, contar con tu colaboración y contarnos estas cosas tan maravillosas. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y yo encantado, así que seguiré contando cosillas por aquí relacionadas con los meteoritos. Estupendo. Pues nos alegramos muchísimo.